que me amas. Raquel, necesito hablar contigo. ¿Pero qué haces aquí? Deberías estar preparándote para la boda. Quiero que me digas si tú secuestraste a Jorge para que no hable. Contéstame, Raquel. ¿Dónde tienes a tu hijo? Digo, si ya le dijiste la verdad a Eduardo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando de secuestro? Jorge desapareció hace días. Justo antes cuando descubrí el secreto. Después de amenazarme con contarle todo a Eduardo, se pierde misteriosamente. ¿Y? ¿Eduardo ya sabe la verdad? ¿Por qué me va a preocupar Jorge? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Tú lo hiciste desaparecer? A ver, a mí no me queda muy claro qué quieres decir con eso de desaparecer. ¿Estás insinuando que yo soy capaz de hacerle daño a mi propio hijo? No. Pero yo sí quiero saber qué es lo que está Pero pasando. entonces sé clara. No entiendo a qué te refieres. Es que me parece muy extraño que Jorge haya desaparecido así nada más. Cuando hablé contigo, tú dijiste que te ibas a encargar de todo. Sí, lo hice. Le di la carta a Eduardo. Y luego le dije a Jorge que habláramos sobre lo que está pasando. Le expliqué el problema de Sofía y lo entendió. Bueno, si lo entendió, entonces, ¿dónde está? Lo que pasa es que Jorge es una persona muy honesta. Dijo que Eduardo te podría perdonar, pero él no. Se fue al campo. Pero tú relájate, te quiero ver muy hermosa esta noche. Jorge no está de acuerdo con esto. Jorge está herido por tu mentira. Pero aquí lo importante es que Eduardo te perdonó. Esta noche será inolvidable. Esa mujer trae puesta la ropa de Blanca. Entró con su pasaporte, ¿no? Sí. Pero no se le ve la cara. Esto puede ser una trampa. Eso lo tiene que decidir un juez, comandante. Por lo pronto tenemos que encontrarla y detenerla. No, ¿Por qué no? Si ella mató a Soto, probablemente siga siendo una aliada de Adriano. no. Yo primero voy a hablar con ella. Perdón, comandante, pero estamos hablando de una asesina. No estamos hablando de nada. No se le ve la cara. Déjame encargarme de esto a mí, ¿sí? No vamos a entregar la evidencia todavía. Aquí está pasando algo muy extraño y yo tengo que saber qué es. Comandante, es un delito no mostrar esto. Te dije que me dejaras encargarme de esto a mí. Algo está pasando muy raro y yo tengo que saber qué es. La policía ya está al tanto de lo que hizo Rafael. Y muy pronto no tendrá ninguna validez el documento que le firmé. Es un poco tarde para eso, mi querido Adriano. Te deseo suerte. Un momento. Ese dinero le pertenece a mi hijo, a mi verdadero hijo y a su madre Valentina Altamira. La verdad, no sé qué decirte. ¿Todavía te puedo denunciar? Pero tú te has visto peleando solo contra el mundo desde una celda. Lo siento, Adriano, pero debemos reconocer que Raquel movió muy bien sus fichas. Ya, por favor, deja de hablar mal de Raquel. ¡Ya! ¡Abre los ojos, Blanca! Raquel tuvo a su hermana más de 20 años en cautiverio, alejada del mundo. La dio por muerta. Una mujer que hace eso es capaz de matar a su padre para guardar un secreto. Que disfrutes de tu estancia en la cárcel. Te tengo infeliz. ¿Y tu traje no te lo vas a poner? Amor, es muy temprano. Hay que esperar un poquito. Pero entonces, ¿a qué hora? Bueno, qué impaciente eres. ¿Estás contenta de que Victoria va a ser parte de nuestra familia? Estoy muy feliz. Y ya quiero que pasen las horas para que estemos en la iglesia. Y yo le ayudo a Victoria con su ramo, el vestido y la fiesta. Y que tú y Victoria bailen el vals de los novios. Te prometo que vamos a ser muy felices los tres. Pero vamos a desayunar, ¿no? No. Tú no te puedes mover de esta habitación. Ay, ¿y ahora por qué no? Porque Victoria está allá afuera. Y es de mala suerte ver a la novia el día de la boda. Qué raro. ¿Por qué no está en el hotel? No sé. Está en el estudio platicando con mi abuela. ¿Cómo te fue con el trámite de mis documentos? Todo está arreglado, no te preocupes.
Tú te vas a casar con mi hijo como Blanca Guerrero. Hoy es el día más feliz de tu vida. Tienes que calmarte, disfrutarlo. Si no, nada de esto valió la pena. Me gustaría hablar con Eduardo. Quiero que él hable con Jorge y le diga que venga. No, ni te metas en la relación de ellos. Tú solo encárgate de estar muy bonita para la boda. Es que a lo mejor si yo hablo con... No, yo voy a hablar con Eduardo. Pero tú ve a hacer lo que tienes que hacer. Olvídate de Jorge por ahora. Ve y ponte el vestido que te va a convertir en la novia más bonita de todo Acapulco. Eduardo fue un santo al perdonarme. Sí, Eduardo. Siempre ha sido un santo. Tiene un corazón enorme. Te veo en la iglesia, suegra. Gracias por todo. Ay, contesta, Jorge. ¿Otra vez no contesta? No. Y tiene el teléfono apagado. Pues, ¿por qué estará enojado contigo? A ver, ¿por qué se pelearon? Cuéntame. Ay, tía, por una bobada. Bueno, ¿y si tuvo un accidente? Yo lo vi irse muy mal ese día en la moto. ¿Qué tal si se cayó o algo así? Oye, no seas, sabe de mal agüero. Ya. Cállate ya, chismona. No digas eso ni en broma. Bueno, es que está muy raro que no aparezca por ningún lado. Es que mira, las noticias malas son las primeras en llegar, así es que ya, dejen de preocuparse. Y Blanca, que no me dice cómo le fue. Ay, tía, si a Jorge le pasa algo, yo me muero. Ay, ya, cálmense. Victoria, Sofía me dijo que estaba aquí. Sí, se fue a cambiar. Tú deberías hacer lo mismo, empezar a prepararte. ¿Estás nerviosa? Un poquitito. Mi felicidad sería completa si no fuera por esa ladrona. ¿Qué ladrona? Es una criada que me estaba robando. Parece que corría la muchacha equivocada. Siguen desapareciendo cosas. No entiendo, mamá, ¿qué cosas? Es que no encuentro los aretes de brillantes. Son finos. Han estado en la familia por generaciones. Los quería poner esta noche. Tranquila, mamá, ya van a aparecer. Ahora hay que concentrarnos en la boda. Mi amor, va a ser el día más hermoso que recuerdes en tu vida. Tengo que encontrar algo. Tiene que haber alguna pista. Catalina, ¿qué haces aquí? Te dije que no me buscaras más. Pues es que como no respondes el teléfono ni los mensajes, pues tuve que venir. Ramón, tenemos que hablar. Ya nos dijimos todo la última vez. Ramón, yo te amo y tienes que creerme. Lo sé. Te juro que lo sé y no dudo de eso. Bueno, entonces déjame estar contigo y empecemos desde cero. Olvidemos todo lo que hemos pasado. Lo de nosotros no va a poder ser nunca, Catalina. Mírame a mí. Pertenecemos a mundos totalmente distintos. ¿Y eso qué? Yo te amo, tú me amas. Nuestro amor lo podría hacer todo. No. Nuestro amor no ha podido hacer nada antes y tampoco lo va a poder hacer ahorita. Desde que hemos intentado estar juntos nos hemos lastimado, nos hemos hecho mucho daño. Ramón, por favor. No, Catalina, no. Esto no va a suceder. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a decirme que me amas. Regresa a tu mundo y olvídate de mí. Yo no soy ese hombre que te pueda hacer feliz. Ay, no entra la llamada. ¿Qué pasó, Karina? ¿Alguna novedad? No, nada. No he podido comunicarme con él. ¿Y tú? ¿Averiguaste algo? Pues Raquel dice que Jorge se fue de viaje y que está muy molesto conmigo. Y que obviamente no quiere estar en la boda. Eso es una mentira, Blanca. Si Jorge se hubiera ido de viaje, tuviera el celular con él y me contestaría las llamadas, al menos para decirme que no lo molesta. Entonces, ¿dónde está? ¿Tú crees que Raquel sea capaz de hacerle algo? Pues es su madre, no creo. Raquel le dijo que Eduardo la perdonó. Yo no confío para nada en tu futura suegra. Esa mujer no es buena, Blanca, aunque tú quieras creer lo contrario ahora. Karina, no me digas eso. Va a ser mi suegra. Lo sé, pero yo tengo un mal presentimiento. Vaya, hasta que te apareces. Simona, por favor, ahorita sí no estoy para bromitas, ¿eh? Sí, pues no. Hoy es tu boda, ¿no? Seguramente estás tan nerviosa que se te olvidó invitarnos. A mí y a Hugo.
Buenos días. Necesito hablar con la señorita Victoria. No se encuentra. Y tengo órdenes estrictas de la señora Raquel de no dejar pasar a nadie. El joven Eduardo se casa hoy y queremos estar tranquilos. Soy el comandante Estrada, Sé señora. perfectamente quién es, pero yo obedezco órdenes de la señora Raquel. Tranquila, Melania. Déjame con el señor, gracias. Ay, Estrada, lamento decirle que hoy no tengo el tiempo para perderlo con usted. Lamentablemente, esta no es una visita de cortesía, señora. La señorita Victoria San Marino es sospechosa de un crimen y tiene que acompañarme a la estación.